Comenzaba allí el plan de vacunación en la ciudad de Buenos Aires para los adultos mayores de 80, pero enormes complicaciones, largas colas y esperas de hasta 4 horas allí para los jubilados para ser vacunados. Mariana. Así es, un día eterno en este caso para los jubilados de la ciudad de Buenos Aires, que arrancaron desde temprano con las colas en los centros vacunatorios que había dispuesto el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para una suerte de relanzamiento de segunda etapa del operativo de vacunación a mayores de 80 años a partir de la llegada de más vacunas. Y estas imágenes que estamos viendo del Club Atlético San Lorenzo, una de las sedes que fueron convertidas en vacunatorios, este predio en particular en Boedo, en la avenida La Plata, donde hubo en este caso colas de 8 cuadras de autos y mucha cantidad de adultos, como estamos viendo, que tuvieron que estar de pie bajo el sol. Hoy no fue un día demasiado caluroso como nos tocó vivir la semana pasada, pero lo cierto es que de todas maneras hacía mucho calor, hubo personas descompensadas, no había una organización concreta, un operativo que incluyera sillas, personal asistiendo a los adultos mayores, entrega, por ejemplo, de agua, que empezaron a llegar recién cerca del mediodía, algunas asociaciones que se fueron acercando al lugar viendo el escándalo que se había generado con este operativo de vacunación que en este caso se daba a partir de la llegada de las nuevas vacunas, las vacunas rusas que recibió el gobierno nacional y que repartió a la ciudad de Buenos Aires. Para hoy estaban destinadas 5.200 vacunas, eran 5.200 turnos que se habían dado en estos 3 centros vacunatorios montados por el gobierno porteño, entre ellos también el mítico y clásico Luna Park, pero lo cierto es que se generó una inmensa cantidad de gente. Los adultos mayores suelen ir más temprano, muchas veces 2 o 3 horas antes de la cita, pero eso es algo que se conoce, que se sabe. Esto pasa también como cuando cobran las jubilaciones. Exacto. ¿No? Van antes, pero hay que prever esas cosas, ¿no? Cuando van al médico también, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo sabe y además van acompañados, con lo cual a esa cantidad de gente tenés que por lo menos duplicarlo si va una persona, si no más, porque pueden llegar a ir en auto. No hubo tampoco un operativo de traslado para los mayores de 80 años, que en este caso estaban destinados a estos turnos. Finalmente se terminó de vacunar a todos los que estaban previstos. Más de 2.000 personas eran las que habían llegado hasta el Luna Park, todos con turno, esto es lo importante. Turno, sí. Todos con turno, todos para vacunarse, pero completamente desbordado en este caso el gobierno porteño en este operativo de seguridad. Nos vamos a Boedo, allí está Diego de Marco con lo que queda, Diego, de una jornada realmente muy complicada y agobiante para los jubilados. Mariana, nada tiene que ver esta imagen que ustedes están viendo con lo que ocurrió más temprano. Este es el último grupo de autos. Los autos tuvieron que ser relegados en la espera, tuvieron que aguardar mucho más tiempo que la gente que venía de a pie, que hizo la fila, como contabas vos, al rayo del sol. A ellos les dieron la prioridad para que ingresaran y los autos tuvieron que esperar. Por eso, este centro de vacunación ubicado en la sede del Club Atlético San Lorenzo de Almagro cierra a las 5, pero en realidad todo se estiró, se extendió, porque justamente había que terminar con las vacunaciones. En el día de hoy se vacunaron 1.750 adultos mayores de 80 años. ¿Sabés cuánta gente se vacunó ayer, Mariana, en esta misma sede? 350 personas. Claro. Un crecimiento exponencial en la asignación de turnos. Esto pudo haber generado más otras cuestiones, ¿no? Esta gran cantidad de gente, largas filas, aglomeraciones y sobre todo el tiempo que en un momento, o las altas temperaturas que en un momento de la tarde, la verdad, hacían insoportable estar en esta misma vereda haciendo estas filas con gente que tiene más de 80 años, problemas de movilidad, y ahí hubo que hacer una especie de comité de crisis donde la gente de San Lorenzo empezó a proveer de sillas, paraguas, sombrillas, gaseos para intentar un poco proteger a la gente que estaba aquí haciendo la fila. También la policía de la ciudad comenzó a intentar ordenar el tránsito, desviar, solo dejar pasar los taxis que estaban libres para la gente que iba saliendo y que quería tomar uno para ir a su casa y de esta manera poder agilizar algo que parecía que iba a ir para largo. Pero después de las 4 de la tarde se pudo hacer esta especie de operativo que surgió en el medio de las complicaciones y todo se pudo encauzar. Nosotros más temprano hablamos con la gente que estaba haciendo la fila, ya sea aquí de a pie o en los autos, y escuchen lo que decía. Una vergüenza, señor.
hace como 28 grados de calor y está gente toda en el sol. Gracias a ellos que nos están dando un poco de agua. Somos personas de entre 80 y 90 años. Es una vergüenza. Un poco desorganizado. Y la cola, no sé adentro cómo será la historia. Pero no puede ser tanta gente esperando, ¿te dan un horario para qué? A la 1, tenía turno, hice cola como 4 horas, como 3 horas. Terrible, adentro siguen las colas y las colas y las colas. Es un desastre. Acá afuera el rayo del sol. Estuve en el sol, sí. No, es terrible, es una vergüenza lo que hicieron con yo puedo caminar, pero hay otros que no pueden ni caminar ni dar un paso. No vas a creer que tengo 20 años, ¿no? Allí estaba el reclamo de los abuelos, por cierto, por la espera. Eso ocurría allí en Boedo. Vamos a ver ahora qué pasaba también en el Luna Park, otro de los centros vacunatorios. Ariel. Ya empezamos a compartir las imágenes y una que fue realmente preocupante, y es una de las más preocupantes, que se dio alrededor de las 8:30 de la mañana. Recordar que abrieron las puertas a las 8 de la mañana exactamente sobre la calle Bullard, la puerta número 2 para el ingreso, y decíamos 8:30 se empieza a dar la aglomeración de gente, se empiezan a dar los problemas, y ahí es donde vemos esta imagen que no tenemos que ver en el medio de la pandemia, cuando muchas personas están prácticamente sin ningún tipo de distanciamiento, como bien marcaba Mariana, no solamente aquellos adultos mayores que fueron a vacunarse, sino también sus acompañantes, ¿no? Esto se extendió durante varias horas, después empezó la espera también bajo el sol allí, una fila que se observó de 5 cuadras de cola, y en algunos casos hablan más de 1 hora de demora, más de 2 horas de demora, y al comienzo del problema, cuando se empieza a dar toda la aglomeración de gente, no había respuestas, no había nadie que explique cuál era la situación, cómo organizar algo que evidentemente se fue de las manos. Hay un acuerdo, hay un convenio establecido con la ciudad por parte de Luna Park hasta el 31 de mayo próximo, y en el interior del estadio se dispusieron box por los que pasaron 40 personas por turno. La cantidad de gente que había, por supuesto, era mucho mayor afuera del Luna Park. O sea que se vacunaron unos hay 40 box adultos dentro del Luna Park. Exactamente, Bien. 40 box dentro del Luna Park. Vamos a intentar buscar respuestas. Gabriel Batistela es subsecretario de Acceso a la Salud de la Ciudad de Buenos Aires y está ya conectados con nosotros. Gabriel, buenas tardes. En principio, preguntarte lo básico. ¿Qué pasó para que se desbordara así el operativo de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, buenas tardes. Primero pedirle disculpas a los 4.000 adultos mayores que se vacunaron en el día de hoy. Parte de la dinámica del proceso de vacunación dentro de los lugares se había calculado para un número determinado de personas que bueno, no se podía haber previsto de otra manera, pero en cuanto a los acompañantes y al adelantamiento de los turnos, se aglomeraron. Eso lo vimos inmediatamente a las pocas horas, lo que determinó distintas dinámicas, como ustedes contaban ahí en la sede de San Lorenzo y en el Luna Park durante el día de hoy, y hacer ajustes bastante profundos para el día de mañana, con una redistribución y un aumento de los vacunatorios para que los distanciamientos de los turnos puedan darse de otra manera y no generar estas aglomeraciones, y sobre todo trabajar. Sí, ¿qué le puede decir a la persona mayor de 80 años que mañana se va a vacunar, Batistela? Que en base a todo lo que vimos hoy, hemos tomado muchísimos recaudos. Por un lado, todo lo que acontece fuera de cada uno de los lugares de vacunación va a tener todo un cuidado y un ordenamiento para que no se mezclen las personas con los distintos turnos, y se han dispuesto para cada uno de estos 3 centros que teníamos hoy lugares suplementarios que se acerquen. Nosotros vamos a tener el centro de la Rural, el Luna Park y la sede de San Lorenzo de Avenida La Plata. Vamos a seguir vacunando ahí, pero parte de los turnos que teníamos asignados para mañana en estos lugares los redistribuimos
en el caso de San Lorenzo, al Club Italiano enfrente de Parque Rivadavia y al Club Ferro. En el caso de la Rural, al Centro Islámico, que está muy cerquita de la Rural en Palermo, y en el caso del Luna Park, a una sede de una obra social en Avenida Irigoyen y Belgrano, y en el Club Boca Juniors. O sea que todos los que tenían turno mañana, si no le avisamos telefónicamente, siguen teniendo el mismo turno y en el mismo lugar. Hay otro grupo de personas que los vamos a llamar uno por uno y les vamos a estar anunciando, respetando el horario, que simplemente cambiaban su centro de vacunación. En vez de dirigirse al lugar preestablecido, le damos otro centro de vacunación para poder redistribuir la cantidad de adultos mayores. ¿Cuántos van a vacunar mañana? ¿Cuánto tienen planificado? Mañana cerca de 4.000 personas también. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tan pocos centros de vacunación? Hoy eran 3 solamente en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene además una población de adultos mayores de 80 años, mucho mayor que en el resto de los distritos. ¿Achicaron la cantidad de centros? ¿Por qué antes funcionó mejor y ahora se terminó en esta situación? ¿Y por qué no están vacunando en los vacunatorios del PAMI? Que esa es la otra pregunta, más allá de la pelea política que puede estar en el medio. ¿Por qué no se usa también el PAMI para poder aliviar un poco la carga, en este caso para la ciudad? Un poco nosotros habíamos determinado para los 40.000 primeros turnos para adultos mayores, era con otra vacuna, con la Covishield, que tenía una logística distinta. Esta es la primera vez que aplicamos la Sputnik a los adultos mayores, que requiere otra logística, y se concentraron en estos lugares. Pero dada todas ¿Eso es por el frío? ¿Requiere otra logística por el frío? Exactamente, tiene que mantenerse a una temperatura de menos 18 grados previamente a la aplicación, hasta media hora que se descongela, y después aplicar la vacuna dentro de las 2 horas. Todo eso implica una logística que es un poco más compleja de lo que era la otra vacuna, y por eso se concentraron en estos lugares, pero que los vacunatorios que ahora abrimos serán parte de los que utilizamos para las 40.000 dosis previas que dimos durante la semana pasada. No era que los disponemos ahora y no los podíamos disponer antes. Entonces se va a abrir esa posibilidad, y con esta desconcentración y otra serie de modificaciones en el afuera de organización, mañana va a ser otra la experiencia que puedan tener los adultos mayores. Bien, esperemos que todo mejore mañana y que los que tenían turno, si no, pueden chequear seguramente en la página de internet del gobierno, porque a muchos les ha cambiado a partir de ahora la sede. Gracias, Gabriel Batistela, subsecretario de Atención Primaria a la Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes.